Hola, en este video presentaremos el fenómeno de columnas cortas. Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado respecto a su longitud, para que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pateo, ante una carga mucho menos que la necesaria, para romperlo por aplastamiento. Las columnas se pueden clasificar como cortas y esbeltas. Una columna corta es aquella en la que la carga última para una excentricidad dada está gobernada por la resistencia de los materiales, las dimensiones y geometría de la sección transversal. Una columna esbelta es aquella en la que la carga última está también influida por la esbeltez, al producir flexión adicional debido a las deformaciones transversales. Podemos llamar columna corta aquella que por su tamaño relativo a las demás del sistema estructural al que pertenece es menor en su longitud. La longitud de una columna juega un papel muy importante en términos de la fuerza cortante que estos se enfrentan bajo cargas sísmicas. Las columnas cortas atraen mucho más fuerza horizontal que una columna larga. El efecto de columna corta se presenta a menudo y en forma accidental en muchas edificaciones. Se ha observado que en los edificios aporticados de hormigón armado, con columnas de diferentes alturas libres dentro del mismo piso, sufre más daño las columnas más cortas por efectos sísmicos comparadas con las columnas más largas. Las columnas cortas atraen mucho más la fuerza horizontal que una columna larga. Para que las estructuras no colapsen durante un efecto sísmico, estas deben ser capaces de absorber o consumir la energía entrante mediante los miembros portantes de la misma. Las columnas consumen esta energía mediante los desplazamientos que experimentan. Como los desplazamientos de las columnas son proporcionales a sus longitudes, la capacidad de consumir energía en las columnas cortas es para que las estructuras no colapsen durante un efecto sísmico, estas deben ser capaces de absorber o consumir la energía entrante mediante los miembros portantes de la misma. Las columnas consumen esta energía mediante los desplazamientos que experimentan. Como los desplazamientos de las columnas son proporcionales a sus longitudes, la capacidad de consumir energía en las columnas cortas es muy baja. Por esta razón, las columnas cortas son los elementos que más daño infligen a la construcción, al ser las columnas cortas más rígidas que las columnas más largas. Estas atraen mucho más fuerza horizontal. A continuación realizaremos un análisis de efecto de columna corta en los edificios de la Facultad de Ingeniería Civil, como son el edificio de resistencia de materiales, mecánica de suelos y edificio de agua. Aquí nos encontramos en el tercer piso del edificio de aulas. Aquí tenemos un claro ejemplo de la columna corta. La columna corta se produce por la rigidez de mampostería del ventanal. Aquí se puede producir la falla por el efecto sísmico en la base de la columna y en la parte superior de la viga, es decir, en la unión entre la viga y la columna. Aquí nos encontramos en la parte lateral del edificio de aulas, donde podemos observar ejemplos de columnas cortas. En los 4 niveles observamos que ninguna de estas cumple con la norma de la CI, que es decir, el espaciamiento de la columna ventana. Continuando con el análisis de columnas cortas, estamos en este momento en el edificio de mecánica de suelos, en una aula ubicada en la planta baja. Como podemos ver, la columna corta se forma aquí por el ventanal y por la mampostería que soporta el ventanal. Como podemos ver ligeramente, aquí se produce una fisura. Esto es debido a probablemente asentamientos diferenciales que tuvo el edificio a lo largo de su vida útil. Como ya he explicado anteriormente, si se produjera un efecto sísmico, el lugar donde se produciría la rotura o la falla de la columna sería en la base de la columna corta, lo cual podemos observar en estos dos puntos. Sería en la unión de la mampostería con la columna, ya que la mampostería rigidiza a la base de la columna, lo cual crea un efecto de columna corta, disminuyendo la longitud efectiva de la columna.
Esto sería muy peligroso si estuvieran estudiantes aquí, porque el efecto de la rotura de la columna ocasionaría una falla violenta, y como podemos observar aquí, se localizan vidrios y sería un error fatal. Continuando con el análisis de columnas cortas en el edificio de mecánica de suelos, podemos observar en la parte posterior del edificio un claro ejemplo de las columnas cortas con mampostería. En este caso podemos observar que las columnas están recubiertas por la mampostería que sostienen a los ventanales, lo cual, como ya dijimos anteriormente, proporcionan una rigidez mayor a la base de la columna, lo cual ocasionaría que ésta pierda su altura efectiva. Como podemos ver, en este edificio tiene 3 plantas: la planta superior, la planta intermedia y la planta inferior, que se localiza abajo del nivel superior. En el caso de que hubiera un evento sísmico, el efecto de rotura de las columnas se produciría en la base, como podemos ver en este punto. Según las normas de la ACI vigentes, la distancia entre ventanales y la mampostería de la columna debería ser más alejada, pero en este caso no podemos exigir a esto en este edificio, ya que fue construido antes de que la norma NEC vigente para este tipo de construcciones y la norma ACI estuviera en vigencia. Y con esto concluimos el análisis del edificio de mecánica de suelos. Continuamos con el edificio de resistencia de materiales. Aquí nos encontramos en el edificio de resistencia de materiales. Aquí, como podemos observar, tenemos una columna corta. Construida tal vez por la necesidad de iluminación de esta área. Cortas en este edificio tal vez fueron construidas por la necesidad de iluminación de esta área. Como podemos observar, son áreas escolares, o sea, son aulas de clases. Unas cortas tendrá primero una falla frágil antes que una falla dúctil por flexocompresión. Sufrir daño durante un evento sísmico. Continuando con el análisis de columnas cortas, nos encontramos en este momento en el edificio de Filosofía de la Universidad Central. Estamos localizados en la biblioteca. Como podemos observar, estamos claramente frente a un fenómeno de columna corta debido al ventanal que está localizado al lado de las columnas. Como podemos ver, otro dato interesante acerca de estas columnas se da que la longitud de la viga es mucho mayor a la sección transversal de la columna, lo cual nos indica que en un evento sísmico probablemente fallará la columna por efecto de corte en su base y en la parte superior.